tenemos a Demetrio Alejandro Chavantrópulo, Chama o Alejo. Ale es abogado de la Universidad Nacional del Tucumán, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF, magíster en Derecho Empresario, y actualmente está doctorando en Derecho, y su tema es, escuchen, Ciencia del Comportamiento, Inteligencia Artificial, Cronobiología y Protección del Consumidor. Después les digo algo antes de darle la palabra. Actualmente Alejo es profesor de Derecho de Daño en la Universidad Nacional de Tucumán, director del suplemento Innovación y Derecho del diario La Ley de Thomson y Reuters. Les recomiendo leerla, artículos interesantísimos. Después podemos poner el link, Vivi o Celi. Profesor en posgrado en distintas universidades argentinas y en el exterior, director de la diplomatura anual de Derecho al Consumidor y Defensa de la Competencia de la UCEMA, director de la Diplomatura de Derecho e Innovación de la Universidad Nacional de Tucumán, en la que he sido a veces erróneamente invitado. Fue profesor titular de la Universidad Torcuato Di Telle, perdón, es profesor de la Universidad Torcuato Di Telle y de la Universidad Austral, y coordina el área de Derecho de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Austral. Fue gerente de contenido de Thomson y Reuters, y actualmente la Corte Suprema de Tucumán tiene el gusto de tenerlo de relator. Cuando alguien piensa en multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, es más, diría transdisciplinariedad, yo pienso en Alejo. Y déjenme decirle que parte de esta comunidad o de los temas que pensamos tienen que ver con una comunidad que Alejo viene impulsando hace mucho tiempo, de la que me hizo parte y nos ayudó a pensar. Así que es un poco co-creador de este espacio, y también, así como Juan Corbalán, como Ceci y muchos del equipo que han venido, es un Master Jedi de la innovación. Así que bienvenido, Alejo. Esta nave de esta comunidad es tuya, así que un gusto tenerte, aunque sea virtualmente, por este lugar. Bueno, Mario, amigo, qué gusto verte, saludarte. Bueno, a vos, a Celia, a todo el equipo, muchas gracias por las palabras tan amables. Bueno, lo bueno de lo que señala Mario es, como dice, o sea, esa transdisciplina que marca, que eventualmente tengo. En realidad Mario está siendo diplomático, lo que me está queriendo decir es, no sabe nada de ninguno de los temas que está marcando, con lo cual ya es un disclaimer importante para mí, una advertencia en el sentido de que no voy a indagar capaz con la profundidad que les gustaría en distintos temas. Sí vamos a picotear distintos temas para tratar de articular gran parte de los contenidos que seguramente están viendo en este posgrado, ¿sí? Y a propósito me puse el tema, la palabra cronobiología, para que ustedes digan, no, 8 de la noche, ¿cómo a Mario Adaro se le ocurrió mencionar la palabra cronobiología? ¿Sí? Y está bastante atado incluso a la charla TED de recién, ¿no? En la cual usamos palabras aburridas, que mi desafío en esta hora que tengo por delante es tratar de que ustedes vean, ¿sí?, cuán importante es la cronobiología, tanto en la administración de justicia como en el ejercicio de la abogacía, ¿sí? Ya les voy a contar de qué se trata todo esto, pero de ya... lo relevante de esto es que hasta el momento no hay estudios que se hayan vinculado a este tema o a esta disciplina con el ámbito del derecho, ¿sí? En Hispanoamérica no he visto un solo paper en el mundo que trabaje estos temas hasta ahora, pero sí voy a tratar de dejar evidenciar algunas líneas por las cuales ustedes, en el mejor de los casos, van a decir, che, alguna relación tiene todo esto, y dado que en este posgrado, conociéndolo al profesor Adaro, fundamentalmente, que los anima a pensar distinto, ¿no?, a salir de la caja, creo que es una buena oportunidad para mencionar todo eso. Somos un montón, pero no obstante eso, siéntanse libres de interrumpirme cuantas veces quieran, ¿sí? Afortunadamente la memoria no la perdí, con lo cual si me voy de tema va a parecer que me voy, pero vuelvo, me voy a acordar de dónde partí. Obviamente que si las intervenciones son demasiadas, pondremos un poquito de orden, pero de algún modo impulsaremos una semi-anarquía inicialmente para ver cómo nos va, ¿no? Así que ese va a ser un poco la metodología. Rompamos la barrera de la confianza, el minuto 1, ¿sí? Nada de doctor, nada de manitos levantadas, interrúmpanme con micrófono y arrancamos. Ok. Bien, lo bueno que mencionamos 2 veces la palabra cronobiología y siguen 221 personas conectadas, con lo cual eso ya de por sí muestra que por lo menos ya curiosidad tienen de qué se trata. Bueno, vamos a tratar de hablar, obviamente, última aclaración metodológica, en lenguaje claro, para su tranquilidad. ¿Sí? Vamos a tomar
tono de divulgación en algunos temas, salvo que ustedes quieran que empecemos a profundizar y se termine entusiasmando mucho y empezamos a citar cataratas de paper para que puedan después charlarlo en familia, con amigos, etcétera, etcétera, sobre qué es esto de la cronobiología aplicada al derecho. En lenguaje claro, ¿qué es la cronobiología? ¿Sí? Básicamente es el estudio, ¿sí?, de todas las variables vinculadas a lo que se denomina reloj biológico, lo que alguno habrá escuchado hablar de los famosos ritmos circadianos, ¿sí? O sea, básicamente el tiempo interno que tiene el cuerpo humano, ¿sí?, y su vinculación con, de algún modo, la satisfacción de necesidades fisiológicas. Piensen en la necesidad fisiológica que se les ocurre, no solamente en si la cumplen o no la cumplen, sino cómo y cuándo se satisface. El cuándo es fundamental en la cronobiología, o sea, cuándo comemos, cuándo dormimos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y cómo eso, y ¿qué tiene que ver esto con el derecho? Lo que tiene con el derecho, con que ver fundamentalmente, es que todo esto que yo les señalo, mi tarea va a ser entremezclarlo con el comportamiento humano, ¿no? Si ustedes recuerdan a nuestro amigo comprovinciano Carlos Cosio, creador de la teoría egológica del derecho, ¿sí? ¿Se acuerdan que Cosio decía, capaz que algunos se acuerdan la definición de menos de un renglón, en un tuit, en menos de un tuit, ¿no? Conducta en interferencia intersubjetiva, eso era el derecho. Cosio, hace más de 70 años ya, ponía el foco en el comportamiento. A los que son un poco futboleros, les gusta el deporte, les puedo decir que en el año 49 un debate célebre en la UBA entre Kelsen y Cosio. Kelsen, cuando venía en su mejor momento, hagan de cuenta, gran equipo europeo, ¿sí? Cosio, equipo humilde argentino, en principio, ¿sí? Y las buenas o malas lenguas dicen que Cosio le ganó ese debate a Kelsen. Kelsen, defensor de la postura normativista, de alguna manera, ¿no?, enfocado en la norma, y Cosio enfocado fundamentalmente en el comportamiento. Bueno, hoy todo lo que es behavioral science, todo lo que son neurociencias cognitivas aplicadas, la ciencia del comportamiento, que habrán visto algo, calculo, a lo largo del curso, o estará dando vueltas siempre cuando hablamos de IA, de sesgos, de etcétera, etcétera, muestra o pone el foco en el comportamiento. Con lo cual, 70 años después podemos decir que Cosio no estaba tan equivocado y que ese debate lo ganó con justa razón, ¿sí? Además de que era tucumano, no es que estoy tirando para los tucumanos, ¿no? Pero además era tucumano, por supuesto. Bien, sobre esa base entonces, ¿por qué nos importa la cronobiología? Porque influye tremendamente, pero tremendamente, sin amarillismo, en el comportamiento humano. Y si nosotros partimos de esa teoría egológica, por ejemplo, de cualquier otra que ponga el foco especialmente en el comportamiento, en cuanto al derecho le importa sobre todo la conducta y su regulación, cómo nos comportamos, cómo decidimos, cómo actuamos, ¿sí? Todas estas variables que mencionamos ahora van a influir en el comportamiento, ¿sí? Y ustedes van a decir, bueno, estás exagerando, etcétera, etcétera. Acá hay una doctora, Soledad Forte, que me está faltando el respeto. Me dice, bicho raro total, hasta cita a Cosio, ¿no? Sí, bueno, pero a Cosio lo cito también por tucumano, pero si no hubiese sido tucumano, capaz que no lo citábamos. No, gracias, Sole, por el comentario. Vamos a empezar con un estudio, con un paper que es muy, muy famoso, capaz que algunos lo conocen, pero la mayoría calculo que lo desconoce, para que ustedes empiecen a tomar conciencia de dónde estamos parados y cómo influye esto, ¿sí? Hay un caso que se llevó adelante con jueces israelíes, ¿sí?, con mucha trayectoria, ¿sí?, dan de cuenta muchos adaros, ¿sí?, que los poníamos a resolver sobre una cuestión penal, otorgar o no la libertad condicional, ¿sí? Para quienes están formados en penal, ¿sí?, a mí me toca trabajar bastante en materia penal en la Corte. Los trámites de otorgamiento de negación de libertad en estos casos generalmente son trámites que, no obstante que el caso, constitucionalmente hablando, siempre es un caso singular, tiene algunos parámetros a respetar que quitan bastante margen a la discrecionalidad de algún modo, ¿no? Está bastante reglado de algún modo, ¿sí? Bueno, en el estudio pasó lo siguiente. Supongamos que estaba el juez Mario, el juez Alejandro y la jueza Viviana, ¿sí? Y a la jueza Viviana, ¿sí?, y al juez Mario, a media mañana le hacían un parate con una colación, con lo que les guste comer, una barrita de cereal, un sanguchito, una manzana, lo que fuese. Al mediodía, ¿sí?, un almuerzo. Y después estaba el juez Alejandro, que lo hacían pasar de largo la colación y lo hacían pasar de largo el almuerzo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucedió? Acuérdense, trámites estandarizables, de algún modo, ¿no? Muchos de ustedes podrán decir al abrigo de lo que trabajaron en este posgrado, una IA, un algoritmo podría ayudarnos en esa función, ¿no? Bueno, sin meternos en ese tema, lo cierto es que era bastante estandarizable el trámite. La conclusión,
curiosa para los científicos, espantosa para el mundo de los abogados y del derecho, es que a medida que el juez o la jueza sentía hambre, ¿sí?, se ponía más hostil con el imputado y tenía una tendencia a denegar la libertad. Contrariamente, los jueces Mario o Viviana, que habían comido, ¿sí?, eran mucho más benevolentes, empáticos y comprensivos con el imputado, con el condenado, y por lo tanto otorgaban más la libertad condicional. ¿Qué quiere decir en síntesis? A la misma situación, juez con hambre, ¿sí?, duro con el imputado; juez sin hambre y panza llena, juez comprensivo al respecto, ¿sí? Curioso, dato muy curioso para una revista científica, un dato espantoso, porque nos pone en un ámbito de arbitrariedad prácticamente nunca visto, ¿no? Ustedes van a decir, imagínense, sobre todo todos los que trabajan aquí en la Administración de Justicia, saben que los jueces, si están con hambre, se ponen más mal, y si están con la panza llena, más buenos, y que eso influye en sus sentencias. No es que influye un poquito, influía tremendamente, al punto tal, ¿sí?, que el índice de otorgamiento de libertad de la libertad, ¿sí?, bajaba prácticamente a cero, ¿sí?, cuando estábamos ya totalmente desfasados. Imagínense cuando ustedes pasaron de largo colación y son las 3:30 de la tarde y no almorzaron, ¿sí? O sea, esa sensación de cuando alguno dice, me pongo de mal humor con hambre, influye mucho más de la cuenta, ¿sí? Lo que sucede es que nosotros tenemos un concepto que se suele llamar, que lo trae, es un concepto desarrollado por Festinger, que se llama disonancia cognitiva, que es de algún modo cuando nuestros impulsos, ¿sí?, nos ponen en aprietos. Digo, no es que yo resuelvo influenciado por eso. Entonces tenemos una tendencia a racionalizar una conducta eventualmente impulsiva. En el caso que mencionábamos, por supuesto, no es que el juez decía, te deniego la libertad porque estoy con hambre, ¿sí? Obviamente racionalizaba y buscaba doctrina, jurisprudencia aplicable al caso, etcétera, pero te clavaba, ¿sí? Un algoritmo diría, en estos casos, estás afuera, y en los otros casos estás adentro, ¿sí? Cuando vos mirabas con una herramienta Big Data, por ejemplo hoy, a la luz de lo que tenemos hoy, podías ver que el juez con hambre hacía una cosa y el juez sin hambre otra cosa. Ojo que no estamos hablando de tendencias ideológicas ni de jueces más garantistas, más punitivistas, etcétera, ¿no? Sino trámites estandarizables en los cuales el mismo juez con hambre y el mismo juez sin hambre, ¿sí? Ahí tienen entonces cómo el factor hambre, necesidad fisiológica, ¿sí?, puede afectar ostensiblemente la administración de justicia. Ahora bien, ustedes se dan vuelta y le comunican a todo condenado penal o imputado, ¿sabes que si estoy con hambre te voy a tratar peor? O si estoy con la panza llena te voy a tratar mejor, ¿sí? Uno diría, no, ¿cómo va a suceder eso? Bueno, sucede y está documentado en este estudio que les señalaba. Entonces ahí tienen un caso paradigmático de por qué, ¿sí?, la cronobiología, ¿sí?, la satisfacción en tiempo, sobre todo, no en tiempo y forma, en tiempo, que es lo que nos importa acá, de necesidades fisiológicas, influye poderosamente en el comportamiento de las personas, ¿sí? Si es que quisieran ejemplos más pintorescos, ¿sí? Obviamente aquella intuición no científica, pero acertada de ustedes, nunca vayan al supermercado con hambre, porque obviamente van a meter más chocolates, picadas, etc. Todas las cosas que son ricas y sabrosas, ¿sí? Si están con hambre, el carrito va a estar más lleno. Hay paper al respecto que muestran el índice de compra de los consumidores, como cuando van con hambre, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, pasada de largo una comida en un tiempo determinado, recuerden que el cuerpo humano, ese reloj biológico, les dice a ustedes que tal cosa se hace a tal hora, o tiene un tiempo óptimo de alguna manera. Obviamente lo puede hacer a otra hora, pero tiene su efecto, su daño colateral. Bueno, si ustedes lo hacen fuera de hora, por ejemplo, van a tener una tendencia a ser mucho más, a llenar el changuito del supermercado mucho más. Y acá viene lo interesante. Ustedes dirían, claro, es obvio que sí, ¿sí? Si estoy con hambre, me tiento con todas las cosas que voy a ver en la góndola. Hasta ahí, perfecto. Y si yo les diría que además de tentarse con la comida, ponen, por ejemplo, más cosas de limpieza, ¿sí? Los papers que documentaron al respecto dicen que no solamente llenamos el changuito con más cosas de comida, que sería hasta intuitivamente fácil de detectar, sino que si vas con hambre, ¿sí?, o con una comida pasada de largo, por ejemplo, incluís todo tipo de productos, inclusive productos de limpieza, inclusive muestras gratis de cosas. Tenés una especie de afán por acumular. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí tienen un ejemplo interesante. Cuando hablamos de el caso de los jueces con hambre o sin hambre, muchos o muchas de ustedes ya se preguntarán, ¿a qué hora me toca la audiencia? ¿Sí? ¿Me conviene que mi audiencia sea a la 1 de la tarde o sea a las 9 de la mañana? ¿Sí?
en la estrategia jurídica, ningún abogado, hasta ahora de muy pocos, capaz de algún obsesivo, determinará, ¿puedo impugnar el horario de la audiencia? ¿Por qué? Porque me podría servir o no servir. Imagínense que es una audiencia en la cual se define todo, o gran parte de la estrategia, ¿sí? De hecho, los buenos o buenas abogadas, ¿sí?, definen toda la audiencia, y los jueces buenos y malos también. Los buenos jueces en una audiencia, ¿sí?, tienen medio conflicto resuelto generalmente, ¿no? Bueno, si yo les diría a ustedes que el horario influye, porque influye en el comportamiento de las personas, estaríamos ante una nueva posibilidad de cuestionar aspectos no tradicionales, ¿no? Fíjense que uno diría, yo vengo a impugnar el horario de la audiencia porque posiblemente el juez o la jueza esté con hambre, ¿sí? Bueno, ahí la cronobiología en su intersección con el derecho trae, Rodrigo, papers, artículos, Rodrigo, papers, artículos científicos. Perdón, de verdad, en lenguaje claro no tendríamos que hablar en otro idioma, en artículos científicos. Voy a tratar de abstenerme de usarlo. Te pido disculpas, Rodri. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo al respecto. Aquellos que son profesores o profesoras, ¿sí?, también se darán cuenta que en las mesas libres o en los orales, ¿sí?, conviene toda la vida, ¿sí?, tener buena predisposición del docente y no ser de los últimos eventualmente, ¿no? Bueno, ahí tendrían, por ejemplo, otro ejemplo al respecto. El efecto acumulativo se da al respecto y es muy importante de señalarlo. Entonces ahí tenemos entonces que el hambre, ¿sí?, dependiendo cuándo yo satisfaga esa necesidad, podríamos estar en un escenario de, por ejemplo, de mucha impulsividad o de mayor, entre comillas, racionalidad, ¿sí? De algún modo, si hablaríamos en lenguaje de Kahneman y de economía de la conducta, el hambre me lleva a actuar con el sistema 1, el piloto automático, ¿sí?, y estar con la panza llena a tener una conducta más racional o más analítica. Pasemos a la gran necesidad fisiológica de la persona y en gran medida invisibilizada en los últimos años, en las últimas décadas y hoy más que nunca, ¿sí? El sueño, ¿sí? Tenemos una pandemia de sueño, además de la pandemia de COVID-19, ¿sí?, hay una pandemia mundial de sueño, ¿sí? Si haríamos una encuesta acá de cuántas horas promedio duermen las 221 personas en este momento conectadas, ¿sí?, diríamos que muy pocas pueden decir cumplo, ¿sí?, la norma higiénica de 8 horas de sueño ininterrumpido, ¿no? Sobre esa base, entonces, nos podemos preguntar qué pasa cuando no duermo la cantidad de horas que son recomendables, de algún modo. Y aquí empiezan a aparecer distintas cuestiones que son de mucha relevancia. Vamos a hablar en general y después en particular. Recuerden que cronobiología, satisfacción de necesidades fisiológicas en tiempo y forma, ¿sí? Si yo duermo menos de lo aconsejable o duermo a deshora, después vamos a ver qué es dormir en deshoras, queda afectado el rendimiento cognitivo y por lo tanto queda afectado el comportamiento y la conducta. Al quedar afectado el comportamiento y la conducta, eso le tendría que importar y mucho al derecho. ¿Por qué? Porque les doy algunos ejemplos concretos. Índices de violencia familiar, doméstica, ¿sí?, crecen exponencialmente a la noche. ¿Por qué? Cerebros cansados y agotamiento físico, ¿sí? Están más documentados casos de violencia por la noche que a la mañana, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí tenemos un parámetro en el cual una de las razones que explica, una de las muchas razones que explica la conducta violenta, ¿sí?, es el cansancio, el agotamiento, ¿sí?, y los frenos inhibitorios que están bajo, o sea, la persona se transforma en más impulsiva en general. O sea, la persona que tiene un carácter impulsivo se hace más impulsivo y el que es más tranquilo, entre comillas, se pone también más impulsivo en esa situación. ¿Lo tenemos presente hoy en día? No. Ningún marcador de violencia de género, familiar o doméstica hoy en día en Argentina toma en cuenta el horario en el cual se producen este tipo de cuestiones. ¿Lo relacionamos con la tecnología y la innovación? Sí, por supuesto. Podríamos decir que el algoritmo, un algoritmo de predicción, por ejemplo, determina a qué hora fue el evento. ¿Por qué? Pues si fue a las 3 de la mañana, ojo que hay una alerta más grande de que sucede algo. No quiere decir que va a suceder, pero es más común que el hecho ocurra a las 11 de la noche que a las 9:30 de la mañana, ¿sí? No quiere decir que a la mañana no, pero sí, por supuesto, que esos índices crecen exponencialmente. Desde el derecho miramos esto, la respuesta es un no rotundo. ¿Lo deberíamos mirar? Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque si una predicción de Big Data tiene que ser relativamente acertada, con una especie de esquema de probabilidades bayesianas en la cual me acerque a lo más probable, si yo no podría prescindir de ese dato. Compras, cuestiones de contratos, ¿sí?
si ustedes tienen, y vinculación con el mundo de las apps y de la innovación, todos ustedes deben tener en su celular seguramente alguna app de e-commerce, por ejemplo, ¿no? Y seguramente las herramientas de diseño inteligente les mostrará a ustedes, para que tengan una mejor experiencia de navegación y de compra, cargar los datos de tarjeta de crédito una sola vez, ¿sí? Para que queden precargados. A lo sumo después les va a pedir el código de seguridad, cosa que si ustedes se enganchan con un producto, lo buscan, cliquean una vez, a lo sumo dos, ya está, comprado. Bien, si a ustedes les pasa como a mí, que generalmente en casa herrero, cuchillo de palo, tengo bastante frecuencia en despertarme entre las 3 y 4 de la mañana, una hora y cuarto, ¿sí? No me puedo dormir, y a su vez tengo una adicción muy grande a los libros, ¿sí? Lo que hago generalmente es a hora y media empiezo a chusmear libros que me interesan, y cuando me enganché con alguno, clic, compro. ¿En cuántos clics? En uno, en dos. ¿Qué está pasando con el cerebro de Chamatrópulos en ese momento? Frenos inhibitorios a la baja, ¿sí? Conducta impulsiva e irreflexiva mucho más presente. ¿Me sirve conocer de todo esto que hablamos? Cronobiología, sí, todo bárbaro. Ahora bien, ¿cómo lo hago conducta? ¿Sí? Ahí tenemos un desafío muy grande. Entonces, conocer sobre estos temas es un buen inicio, pasa como con los sesgos cognitivos, pero falta mucho después para transformarlo en acto. ¿Cuál es lo ideal? Trabajar sobre los contextos. En ese escenario tendría que ser que la app me pida 18 millones de pasos antes que me permita comprar. Pues si a mí me pone un esquema de contratación online muy fácil, ante la primera ante el primer título emocionante que vi, le di clic y ya está, compré. ¿Sí? Si a mí me pondrían periodos de enfriamiento o eventualmente una prohibición de contratar, una app que me prohíba contratar de 3 a 5 de la mañana, eventualmente no sufría los daños que tengo hoy en la tarjeta de crédito y con la biblioteca que se me está cayendo porque no entran más cosas, y las renegadas familiares que lleva adelante mi esposa al respecto. Bien. Entonces ahí tenemos otra manifestación. La otra es la siguiente. Si yo les diría a ustedes que un cerebro humano, luego de estar 16 horas despiertos, tiene un rendimiento cognitivo parecido, ¿sí?, al de una persona que está bajo los estados de ebriedad, ustedes abrirían los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora nos pondríamos a la vista, y los que son inquietos, hiperactivos, yo soy uno de ellos lamentablemente, varios de ustedes, muchos de ustedes seguramente también, y a veces arrancaron a las 6 de la mañana, hicieron miles de cosas, y capaz que a las 10 y media, 11 de la noche, dicen, me quedó tal escrito, me quedó tal sentencia, me quedó tal proveído por hacer. Bueno, eso que parece ser contracción al trabajo y que nos tendrían que felicitar, y de hecho, por lo cual nos felicitan socialmente y lo mostramos orgullosos, ¿sí? Yo salgo a la cancha y digo, ¿saben qué? Después de hacer todo lo que hice a las 11 de la noche, encima me puse a hacer un proyecto de sentencia, ¿sí? Alguien me tenía que decir, no, Chamatrópulos, un momentito, ¿sabes qué? Cuando vos te sentaste a las 11 de la noche a escribir, hace cuenta que te sentaste a escribir con 2 botellas de vino mendocino encima, ¿sí? ¿Ustedes confiarían en Chamatrópulos con 2 botellas de vino mendocino encima haciendo la sentencia? Calculo que no. Capaz los mendocinos dirían, no, sí, porque el vino mendocino es bueno. Bueno, lo cierto es que el rendimiento cognitivo sí se ha documentado que es en distintos artículos científicos que es muy similar al respecto, con una gran ventaja a favor del alcohol incluso. Cuando uno está pasado de copas, generalmente tiende a darse cuenta con mayor facilidad. Vieron que la boca empieza a calambrarse, decimos pavadas un poco más de la cuenta, el equilibrio lo perdemos, etc. Cuando la persona está con sueño, con cierta privación de sueño, generalmente la persona tiende un sesgo cognitivo que se llama sobreoptimismo. La persona sobreconfía en sus capacidades físicas, o sea, dice, no me voy a dormir, no me voy a dormir. Es como cuando el que tuvo la experiencia en la ruta, decir, puedo seguir manejando hasta que cabecea, ¿sí? Bueno, la lógica es la misma. Entonces, la persona a las 11 de la noche cree que está haciendo la sentencia, cree que está haciendo el recurso, en buenas condiciones, en condiciones aceptables, y cognitivamente está con un rendimiento que dejaría muchísimo que desear al respecto. Ahí mencionaba alguien el caso de los profesionales de la salud. Están recontramil, como ustedes imaginarán, recontramil documentados casos de cómo la ausencia, la falta de sueño o el cumplimiento de la necesidad fisiológica, el descanso a deshora, ¿sí? Por ejemplo, dormir de día en vez de noche, etcétera, etcétera, produce errores de precisión gigantescos en lo que es la mala praxis de los profesionales de la salud. O sea, los juicios de daños, ustedes los tendrían que analizar también a la luz de los conceptos que vienen de la cronobiología. Entonces, ahí también tenemos ejemplos ya van viendo, estoy con la panza llena, ¿sí?
me pongo con una postura determinada en materia penal, ¿sí? Estoy de otra manera. Creo estar haciendo una patriada y diciendo soy el trabajador, el primer trabajador del Poder Judicial o de mi estudio jurídico, porque laburo 16 horas por día y duermo 4 horas, como solía decir Bernardo Neustadt en los años 90, y soy un irresponsable, ¿sí? Pero la sociedad me premia. Lo interesante es que la sociedad me premia. La sociedad va a decir, qué bárbaro, Alejandro Chamatrópolis está durmiendo 4 horas por día y hace todo esto. Bueno, yo le diría, ¿saben qué? Compren con beneficio de inventario lo que hizo Alejandro Chamatrópolis, por muy posiblemente se estén mandando macanas tremendas, ¿sí? Lo que sucede es que lo que es pandemia de sueño está invisibilizada, ¿sí? Y estos artículos que les mencionaba han empezado a generar evidencia científica en los últimos 15, 20 años concretamente, ¿no? Lo mismo sucede con lo que se denomina jet lag, ¿no? La persona que vive arriba de un avión, ¿sí? Genera una afectación de sueño adicional que lo tengamos presentes. A mayor jerarquía de quienes ocupan lugares relevantes, ¿sí? Funcionarios, jueces, juezas, etcétera, etcétera, ¿sí? Tienen un ritmo más alto en lo que es, por ejemplo, viajes. Bueno, el jet lag genera una afectación adicional al respecto. Eso es el jet lag físico, llamemos, ¿no? Si en un viaje que yo cambie de uso horario. Después está lo que se llama jet lag social, que es la diferencia entre los días, lo que yo duermo de día de semana y versus lo que duermo los fines de semana, por ejemplo, en la cual seguramente ustedes sábado o domingo se despiertan un poquito más tarde que los días de semana. Bueno, ahí hay algunos mecanismos que generan cambios notables en la conducta. Y usted va a decir, pero esto, ¿cuán potente puede ser? Uno de los últimos estudios que me encanta citarlo, es un estudio que se hizo gracias a la tecnología, con una herramienta, con un algoritmo que detectaba o predecía emociones a partir del lenguaje utilizado. Vieron que tenemos el típico caso que cuando alguien dice, me escribiste todo con mayúscula, me estás gritando. Bueno, hay herramientas desde ya que permiten de alguna manera detectar estados de ánimo dependiendo yo cómo escribo un texto, ¿no? Por ejemplo, yo dentro de mi subjetividad, a mí cuando me escriben sin un signo de admiración, etcétera, creo que están siendo secotes, por ejemplo, y no, capaz que la persona escribe así, ¿no? Y después tenemos las personas que dicen, si escribe todo con mayúscula me está gritando. Bueno, tenemos o el que escribe con muchos signos de admiración, como que está demasiado efusiva o ansioso. Bueno, hay una serie de elementos que permiten al respecto llevar adelante esto. Bueno, se analizaron 500 millones de tweets de personas de 84 países, con los cuales estaban representadas distintas, no solamente el mundo occidental, sino distintas culturas, y la conclusión que se llevó cuando se analizaban esos tweets, eran como digo, personas provenientes de 84 países, imagínense, 500 millones de tweets, era una muestra más que representativa. Lo que marcaba era, a la mañana el contenido era más amable de los tweets y más optimista. A la tarde empezaba a generarse cierta tensión en los contenidos, algunos agresivos ya, pero empezaba a disminuir sustancialmente la empatía del contenido. Y a la tarde-noche repuntaba de nuevo con un dejo de optimismo. ¿Sí? Bien. Ustedes se pusieron a analizar, ¿sí?, el momento del día, por ejemplo, en el cual redactan una sentencia, toman una audiencia y cómo actúan y cómo eso impacta en el comportamiento. ¿Sí? Yo calculo que muy pocos, algunos se conocerán mucho a sí mismos, dirán yo necesito hacer las cosas fáciles a la mañana y las difíciles a la tarde o viceversa, etcétera, pero desde ya impacta nuestra agenda. Acá esto nos introduce a hablar de lo que se suelen denominar alondras, búhos y colibríes. Las alondras son la mayor cantidad de personas en la sociedad, aproximadamente un 60%, son las personas que suelen tener lo que se llama un cronotipo diurno, las personas que se despiertan temprano y 11, 11 y media de la noche se les cierran los ojos. ¿Sí? Después tenemos los búhos, que son aproximadamente el 20% de la sociedad, que son las personas que les cuesta dormir de noche y son las típicas personas que a las 2, 2 y media de la mañana, día de semana, todavía siguen despiertas. ¿Vieron? Algunos de ustedes seguramente están en eso. Y después tenemos los colibríes, que es un estatus intermedio. Ahí Laura levanta la mano, Laura Bell. Los colibríes son un estatus intermedio más cercano a las alondras. Bien, entre colibríes y alondras estamos en un 80% de la sociedad y un 20% búhos. Hasta ahí todo perfecto. Pero el mundo resulta que está armado para alondras y para colibríes, no para búhos. Entonces, por ejemplo, el rendimiento cognitivo de los búhos, ¿sí?,
es sustancialmente inferior al de las alondras y colibríes. A punto tal que es una problemática bastante invisibilizada y bastante parecida a lo que sucedía hace 80 años con Yo Soy Zurdo, por ejemplo, zurdos y diestros. Ustedes deben tener casos de padres o abuelos a los cuales los obligaban a usar la mano diestra para aprender a escribir, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que con los búhos pasa lo mismo, ¿sí? Al búho yo lo obligo a vivir de día y a levantarse 6:30, 7 de la mañana y su rendimiento cognitivo juega bastante de atrás. ¿Estamos ante un caso de discriminación si es que lo miramos de los derechos fundamentales? Claramente que sí. Lo que sucede es que es un nuevo tipo de discriminación que no está visibilizado. ¿Eso quiere decir que no es discriminación? No. Hace 30 años, o hace menos incluso, la perspectiva de género, por ejemplo, no estaba prácticamente presente. Una anécdota les cuento, y me gusta usar bastante. El mundo cambia bastante y los nuevos motivos de discriminación o las nuevas visibilizaciones de la discriminación empiezan a aparecer continuamente y van cambiando cultural y socialmente. Hace menos de 10 años, ¿se acuerdan ustedes de Marcos y Claudia, publicidad del Banco Galicia? ¿Sí? Claudia, consumidora compulsiva y irresponsable, ¿no? Y Marcos, buen pater familia, ¿no? Administrador, se agarraba la cabeza, decía, esta Claudia, qué irresponsable que es, etcétera, etcétera. Esa publicidad, hace menos de 10 años, ganó el premio a la mejor publicidad del año. No solamente no fue repudiada, sino que ganó el premio a la mejor publicidad del año. ¿Qué pasaría si esa publicidad se emite hoy en Argentina? ¿Sí? Acción preventiva de daños, 1710 del Código Civil y Comercial, por ejemplo, o cualquier planteo con mínimo actuación administrativa en el INADI, suspenderían automáticamente y generaría incluso consecuencias de otras características, ¿no? Y repudios masivos en redes. Hace menos de 10 años no solamente eso valía, sino que lo premiábamos y decían, che, qué copado Marcos y Claudio, ¿sí? Bueno, entonces esto que yo les señalo, lo de alondras, búhos y colibríes, podremos reírnos, como con Marcos y Claudia, pero no vaya a ser cosa que en menos de 10 años estemos ante un nuevo tipo de discriminación que, por ejemplo, me plantea alguien, hay una serie de estudios realizados en Estados Unidos en las cuales probaron en algunos estados iniciar el horario escolar de los chicos, en vez de a las 8 de la mañana, a las 9 o 9:30. Y los resultados en materia de operaciones lógicas, matemáticas y analíticas crecieron sustancialmente. O sea, el índice de capacidad analítica, en esquemas de lógica y razonamiento matemático, crecía exponencialmente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, dependiendo cómo esté mi horario, ¿sí? Yo afecto o no afecto a las personas. Esto, que parece una excentricidad, ¿sí? Son los nuevos debates que se dan en materia de discriminación y derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, dentro de ese esquema, yo podría decir, una persona que está obligada a levantarse por razones sociales o económicas a las 5 de la mañana, ¿sí? Corre con una desventaja adicional y no es solamente el hecho de que tiene que ver menos tiempo a la familia o salir de noche o con frío, etcétera. Sí, la respuesta es que cognitivamente a la larga la sufre, ¿sí? Todos los documentos científicos al respecto apuntan hacia ello. Como les digo, estos estudios se están haciendo fundamentalmente entre el público escolar en Estados Unidos, marcando casos diferenciados, porque ahí tiene un problema adicional que está dado por el hecho de que se usa mucho el transporte escolar. Entonces, si el chico tiene que entrar a las 8 de la mañana, el transporte escolar vieron que tiene que ir dando vuelta por todos lados, recogiendo chico por chico, sobre todo en aquellas familias menos pudientes. Entonces el chico capaz tiene que levantar 5:30, 6 de la mañana. En cambio, la persona que lo lleva en auto particular, tiene una hora más de sueño, una hora y media más de sueño. Bien, ustedes dirían, ¿cómo puede hacer eso tanto la diferencia? La diferencia se hace por un concepto que es técnico, que no voy a explicar ahora, pero es muy relevante para el mundo del derecho y para entender todo esto que hablamos en materia de discriminación y de impacto en comportamiento y en cuántas oportunidades puede tener una persona descansada de una manera y cuántas puede tener otra persona descansada de otra. Existe lo que se llama el sueño REM y el sueño NREM, ¿sí? Básicamente es una sigla, se refiere a movimientos oculares rápidos y movimientos que no son oculares rápidos, hace una distinción muy, muy clásica. Se refiere a las fases del sueño me refiero del dormir, y tenemos que la fase REM, que de alguna manera es una fase de recomposición en general, lleva el 75% del tiempo de sueño. Ahí la veo a Jovita, que me el máster. Jovita, ¿cómo andás? Y la fase NREM, el 25%. ¿Sí? Ahora bien, lo interesante de todo esto es que
la fase clave en materia de, por ejemplo, de capacidad cognitiva, memoria, incluso creatividad, es la fase NREM, la del 25%. Lo que sucede es que esa fase empieza a cumplirse en mejor manera, ¿sí?, en las últimas horas de sueño. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona se durmió, por ejemplo, a las 11 de la mañana y se levantó a las 4, ¿sí?, no perdió fracciones equivalentes de sueño REM y sueño no REM, sino que lo que quedó más afectado era justo ese 25% final, que era donde se juega precisamente la capacidad cognitiva, la memoria y la creatividad, ¿sí?, y le quedó muy cumplida una fase que es importante, pero no la relacionada tanto con el rendimiento cognitivo. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando yo duermo una hora de menos, no es que dormí una hora de menos, sino que justo en esa hora es cuando más sueño NREM yo tenía, ¿sí? Entonces, sobre esa base, es relevante señalar que no es simplemente que en vez de dormir 7 horas, dormí 6, entonces perdí solamente una séptima parte, sino que perdí posiblemente una porción mucho más sustancial de la fase de sueño más importante para el rendimiento cognitivo y el comportamiento de las personas. Otros estudios que se han dado naturalmente en materia de personal de la salud, como decíamos, que eso, si yo lo miraría al abrigo de las normas del Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad, ¿sí?, podríamos señalar, por ejemplo, ¿sí?, anestesista, ¿sí?, que está pasado de rosca, o que tuvo guardias de muchas horas, o que viene durmiendo muy pocas horas acumuladamente, ¿tiene un índice de error grande? Sí, gigantesco. Y lo interesante acá es que estamos ante un escenario en el cual el sueño afecta al que está muy instruido y al que no. Yo puedo ser el mejor anestesista, el mejor cirujano, pero el sueño me afecta igual que a el último orejón del tarro, como se dice. O sea, el inteligente, el no inteligente, el prestigioso, el no prestigioso, todos están en la misma cuando está el sueño cambiado, ¿sí? A punto tal que, fíjense que esto es interesante, hubo otro artículo en el cual se demostró que luego de 2 noches seguidas de privación total del sueño, había una instrucción muy simple que era apretar un botoncito, simplemente una especie de sino, y llegó un momento en el cual, ante una instrucción tan simple, la persona con 2 noches seguidas sin dormir se tildaba, no entendía la instrucción, se colgaba, como se suele decir, ¿sí? Imagínense si eso nos pasa en apretar un botón o no. Imagínense si ustedes están haciendo considerando una sentencia, están tratando de distinguir si hay agravio o no hay agravio en el recurso, si es palabrerío o no es palabrerío, si estoy tratando de atacar una sentencia, si estoy ante el argumento holding o ante un obiter dicta, ¿sí? Nuevamente volvemos al esquema del sobreoptimismo. El sesgo cognitivo vinculado al sobreoptimismo nos va a decir, estoy descansado. ¿Cómo? Si es que yo dormí un poquito, tendría que poder, ¿sí? No tengo real concepción, real percepción de que eso puede estar afectando mi rendimiento cognitivo, con lo cual soy un mono con navajas, literalmente, con la gravedad, con la gravedad de que no me estoy dando cuenta de eso, ¿sí? Uno de los escenarios en los cuales mejor trabajado está esto es la industria automotriz, como ustedes bien saben, ¿sí? Hay distintas herramientas, ¿sí?, no tanto en vehículos que se producen en Argentina, pero sí en otros países, vinculados a detectores de sueño que hacen que se me prenda la radio, me cambie el aire acondicionado y se me haga más fuerte, más fuerte, menos fuerte, etcétera, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes dirían, ¿cómo lo podemos solucionar con herramientas de innovación? Y si yo pongo un algoritmo que te establezca algunos parámetros, indicadores que digan, ojo con el, no sé, siguiendo por el GPS, estoy pensando en voz alta, por ejemplo, si el auto de Mario zigzaguea un poquito, ¿sí?, alarma. Si es que el auto de Mario hizo una frenada brusca, alarma, ¿sí? Y así, en base a eso, podría dictarse dispararse una alerta que diga, ojo Mario, que me parece que te estás durmiendo al volante y estás en una ruta. Si es que estás manejando una ruta, por ejemplo, menor margen de maniobra. Todo en materia de prevención de daños, si ustedes lo ven, ¿no? Acuérdense que el artículo 1710 del Código Civil y Comercial hablan de amenaza de daño eventualmente, ¿no? Y que todos estamos obligados a tratar de hacer algo en cuanto de nosotros dependa. O sea, legitimados pasivos somos prácticamente todos. Naturalmente el Estado también al respecto, ¿no? Entonces ahí tendrían, por ejemplo, que la tecnología podría detectar este tipo de herramientas. Si vamos al ámbito de la contratación, por ejemplo, contratación online, Alejandro Chamatrópulos, primera señal de que puede estar mandándose una macana contractual, está contratando 3:30 de la mañana. Índice, velocidad de los clics, ¿sí? ¿Cuánto navegó? ¿Cuántas alertas se le despetaron? ¿Cuán rápido cliqueó? Bueno, una serie de señales que pueden estar
generando indicios de que la contratación es irreflexiva. Y por lo tanto, si es irreflexiva, muy posiblemente Alejandro Chamatrópulos después se tenga que arrepentir de esto que estamos hablando, ¿no? Con la diferencia que en el ámbito de los contratos, si yo estoy dentro de los contratos de consumo, tengo lo que se denomina derecho de arrepentimiento, artículo 1116 del Código Civil y Comercial, pero si yo estoy en el ámbito del comercio electrónico B2B, business to business, o sea, negocio a negocio, comercial, no tengo derecho a arrepentimiento. Con lo cual, si me mando una macana, ¿sí? Perdí, la voy a buscar adentro del arco. Bien, seguimos adelante. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, comentario? No, la verdad que ha sido un viaje tremendo. Hay varias consultas, Ale. A ver, como para un primer cierre. La mayoría acá somos comunidad jurídica judicial. Tips de trabajo desde la perspectiva de la cronobiología para la mejora, ¿no? De que vos digas, estas son las 5 o 6 cosas que tienen que tener en cuenta. Recién Gaby preguntaba si el uso de psicofármacos, si dormir, si el tipo de trabajo. Digo, somos de la comunidad judicial, tenemos temas complejos como muchas otras organizaciones. ¿Qué te imaginás como tips? Más allá de las políticas de capital humano, recursos humanos, los psicofísicos para el ingreso, perfil, etcétera, etcétera. Bien. Buen punto, Mario. Acá vamos a decir varias cosas que son políticamente incorrectas. ¿Por qué? Está Porque, bueno, vamos. ¿no? ¿Por qué políticamente incorrectas? Nosotros acá tenemos un desafío que es relevante, ojo. Yo trabajé toda mi vida en el mundo privado hasta hace 2 años y medio, que es mi primera experiencia en el mundo público y en una corte de justicia, ¿no? Con lo cual tengo todavía muy la mirada del afuera y por lo tanto conozco las críticas habituales que se le hacen al Poder Judicial, ¿no? Entonces, nosotros tendremos que darnos vuelta y salir a decir, ¿saben qué? Los jueces o juezas necesitan descansar y dormir más, nos dirían, encima quieren dormir y descansar más con lo que ganan, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual ahí hay un elemento importante que es cómo hacer para implementar políticas o características o tips, sin ir más lejos, ¿sí? Sin que resulte afectado, porque paradójicamente, para el ciudadano común desde afuera va a decir, no, qué bárbaro, Chamatrópulos, Adaro o Viviana Zúñiga, que se levantó a las 4 de la mañana y siguió haciendo sentencias hasta la 1 de la mañana el día siguiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay todavía una lógica de productividad atada a la cantidad de horas. No se da cuenta que la sentencia que haga Alejandro Chamatrópulos a las 8 de la noche después de la clase de Adaro puede ser seguramente una porquería o directamente se comió un agravio, así como una persona se come apretar el botoncito de por sí o por no. Superado eso, que es ahí se podrían utilizar estrategias vinculadas a lo que es comunicación o storytelling aplicados que permitan a partir de las narraciones, por ejemplo, generar una mejor comprensión de estos mensajes ante la comunidad. Tendríamos como tips los siguientes, ¿sí? Podríamos mencionar lo siguiente. Nosotros básicamente, si tendríamos que dividir nuestro día de trabajo de cualquier profesión, ¿sí? Hasta en el arte tiene muchas más vinculaciones con el derecho de las que creemos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, podemos hablar del día de mañana, si quieren, de colorimetría, ¿sí? La obra Los colores de Goethe, por ejemplo, y tiene su vinculación cómo los colores impactan en la conducta, por ejemplo, lo que se denomina neuroarquitectura, por ejemplo, y neurodecoración. Dicho eso, nosotros tenemos que en cualquier profesión, en cualquier actividad, ¿sí? 4 grandes tipos de actividades, ¿sí? Actividades prioritarias, no prioritarias, primera distinción, y después un eje que lo cruza, que es automatizables, no automatizables, repetitivas, no repetitivas, generales, singulares, si se quiere, ¿no? Entonces puede haber 4 tipos de actividades. Unas van a ser prioritarias y singulares o complejas, ¿sí? Otras prioritarias pero fáciles o repetitivas, ¿sí? Otras no prioritarias pero difíciles, si se quiere, y otras no prioritarias y fáciles, ¿sí? No prioritarias y fáciles sería lo primero que usted le podrían delegar a un algoritmo, ¿no? Si estaríamos en una clase de inteligencia artificial. Prioritarias y fáciles, también diríamos, las derivamos con supervisión humana, eventualmente. Y todo lo que es singular, diríamos, la inteligencia artificial no nos puede ayudar, en esto tiene que actuar el ser humano. Si nosotros tenemos que, utilizando el mundo de las alondras, ¿sí? Vamos a discriminar a los búhos por un rato, si el 80% de las personas son alondras, diríamos, ¿cómo funciona el día humano, ¿sí? A partir de ese reloj biológico de la siguiente manera? Primer sesgo cognitivo que tiene la persona es, se levantan todas las mañanas y nos pasa todo, hoy voy a hacer un montón de cosas, se levantan llenos de energía, hoy voy a hacer estas 1000 cosas. 20 y 47 de hoy empiezan a regular, a recalcular como el GPS y decir, che, no hice ni la mitad de las cosas que me propuse. Sin embargo, ustedes mañana
van a tropezar nuevamente con la misma piedra y se van a levantar nuevamente muy sobreoptimistas, sobreestimando sus energías y por lo tanto, dándose cuenta a las 8:48 del día siguiente, no me dio la nafta en el tanque para tanto. ¿Sí? Esa es la lógica de la persona. O sea, la lógica de la persona primero va a ser, tengo energía para hacer un montón de cosas. Cuando yo cuento con energía, tengo una tendencia al sobreoptimismo. Por lo tanto, me voy a llenar de actividades. Voy a poder hacer un montón de cosas. Me lleno la agenda de cosas. Con lo cual, primer tip, una planificación que tenga en cuenta no tanto la energía de la mañana, sino con qué cantidad de nafta llego a la noche. O sea, es mejor planificar cuando estoy cansado que cuando estoy lleno de energía, básicamente. Vieron que uno le gusta más planificar cuando está lleno de energía, el famoso fresh start, el inicio fresco de un 1 de enero, cuando estoy después de estar vagueando el 31 y el 1, digo, este año voy a hacer todo esto, ¿no? Bueno, la clave es planificar cuando estoy cansado, no cuando estoy lleno de energía. ¿Por qué? Porque la planificación va a ser mucho más realista de acuerdo a el nivel de energía con el que cuento. Teniendo en cuenta todo esto, si yo estoy bastante descansado, las primeras horas de rendimiento van a ser las vitales. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo mayor rendimiento cognitivo y analítico voy a tener, es a la mañana. Hablando de las alondras, con los búhos va a pasar otra cosa, como les digo, la cual puede ser que su momento pico sea más cercano a la noche. Pero pensando en las alondras, discriminando a los búhos por un rato, como decíamos, la tarea analítica compleja y eventualmente la prioritaria, sí o sí a la mañana. O sea, la sentencia difícil, el caso difícil, etcétera, a la mañana. La redacción del escrito difícil a la mañana. ¿Sí? ¿Qué hacemos a la mañana? Por el contrario, contestar mail, WhatsApp, reunión intrascendente, etcétera, etcétera. Luego entramos en una etapa por lo que en el interior le llamamos el horario de la siesta, los porteños le llaman la tarde, para nosotros los tucumanos la tarde arranca a las 4:30, no a las 2 de la tarde. Tenemos una etapa en la cual cuando el cerebro está medio cansado, paradójicamente hay labores de piloto automático o muy ejecutivas que se llevan en mejor manera. Ese, por ejemplo, podría ser el horario para las labores repetitivas, ¿sí? Eventualmente repetitivas, no prioritarias. Todo aquello que es, por ejemplo, si estamos hablando de un juego jueza, firmar digitalmente escritos, ¿sí? Tenés en la bandeja 38.000 escritos. Bueno, ese es el momento para hacer tiki, 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 tiki. No a las 8, 9 de la mañana, cuando estoy con todas las pilas puestas, que yo las podría aprovechar para hacer un acto jurídico o procesal complejo. ¿Sí? Entonces, básicamente, esos escenarios me permitirían que audiencia difícil o redacción de sentencia la tengo que hacer cuando estoy con las antenas paradas. Generalmente la cronobiología marca que van a ser los momentos anteriores al mediodía. Hay un horario que es crítico, que es lo que define el cronotipo de las personas, Mario y todos, que es el cronotipo, para saber que somos alondras, búhos o colibríes, básicamente se define por un test de Múnich, que dice cuántas horas, ¿sí? O básicamente a qué hora la persona siente esa somnolencia. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, a las 2:30 de la tarde, me pasa el típico momento en el cual todos cabeceamos un poquito, ¿sí? Y nos cuesta y tenemos que poner voluntad para seguir adelante. Bueno, usando ese parámetro hay un test que permite determinar. Si ustedes están más o menos a las 2:30 de la tarde en ese momento, están claramente en el equipo de las alondras. Si ese momento se va desplazando, estaríamos en los colibríes y se desplaza mucho en los búhos, ¿no? Entonces, ese cronotipo nos marca cuáles son nuestros óptimos de rendimiento. Si ustedes tienen el cronotipo colibríes, búhos, alondras, va a depender cuáles van a ser las horas del día que van a ser más frescas de algún modo para ustedes, ¿no? Y luego viene la palabra prohibida. La palabra prohibida es siesta. ¿Sí? La palabra prohibida es siesta. Imagínense el titular de Los Andes de Mendoza, La Voz del Interior en Córdoba, La Gaceta de Tucumán. Chamatrópulos propone que los judiciales duerman la siesta porque dice que van a trabajar mejor. ¿La ciencia lo respalda? Sí. Ahora bien, escándalo y manifestación al día siguiente también. Ahora bien, cuando hablamos de siesta no estamos hablando de la siesta, dormirme y no levantarme sin saber ni en qué día vivo, sino la famosa siesta de 2, 3 horas que no pongo despertador. ¿Sí? Las siestas regenerativas de las cuales se habla en la literatura científica tienen que tener una duración máxima de 20 minutos y hay estudios que han marcado incluso que siestas de 5 o 7 minutos, o sea, el famoso cabeceo, ya recompone cognitivamente en gran medida a la persona. ¿Sí? Hay estudios que ha hecho la NASA con pilotos de aviación, lo que llaman las siestas higiénicas, que mostraban el nivel de precisión en maniobras de despegue y aterrizaje de los aviones, ¿sí? Con pilotos que habían dormido esas microsiestas y las que no habían dormido, ¿no? En ese marco, los resultados eran asombrosos.
se pueden implementar y va a tener que vencer la barrera cultural, es decir, la famosa siestita. Paradójicamente nosotros nos vamos a decir, no, prefiero que Chamatrópulos o Giancarlo Spinetta labure 14 horas por día, pero capaz que a nivel productividad, con 9 o 10 horas por día, con esa siestita en el medio, el resultado es igual o mejor, ¿no? Acá empieza a aparecer una cuestión vinculada a otro sesgo que tenemos las personas, que es la ilusión de control, ¿sí? Las personas nos sentimos más seguras controlando al respecto. Esto también pasa con la presencialidad, ojo, ¿no? En materia de pandemia. Acá les traigo una mala noticia, no obstante que todos los, ya lo habrán ustedes experimentado en el Poder Judicial, los que trabajan en el Poder Judicial y en las organizaciones privadas también. No obstante que todos los estudios muestran que la gran mayoría de las tareas, la productividad es mayor o es igual, por lo menos en el home office, ¿sí? Hay una tendencia masiva hacia la vuelta al trabajo presencial o en el mejor de los casos híbrido. ¿Por qué? ¿Porque es más productivo? No, simplemente por la ilusión de control, ¿sí? Que es un sesgo en el cual quien lidera, ¿sí? Se siente más seguro en ese esquema, ¿no? Es parte, Ale, de lo que te quería preguntar. Digo, quiero aprovecharte con lo que conocés. El impacto de la pandemia, obviamente, en todo el contexto de lo que vivió la humanidad, desde la salud, la inseguridad, bueno, todo eso, pero visto desde el punto de vista del trabajo y dentro de eso el trabajo judicial, ¿no? Yo no tengo estudio, pero sí noté que rendí mucho más en determinadas actividades manejando mis tiempos y más por objetivos que por jornada, ¿no? Sí, exactamente. Y es un fenómeno interesante. O sea, hoy la evidencia científica marca, los estudios están marcando sí que hay una elevación de la productividad por distintas razones, ¿no? Pero hay a su vez una diversidad entre lo que sucede en el mundo de las organizaciones públicas versus las organizaciones privadas. Gran parte del mundo de las organizaciones privadas dicen, en tanto y en cuanto me dé más productividad, mantenemos un sistema de home office o híbrido en el mejor de los casos. Las organizaciones públicas, como tienen mucho mayor miedo, si se quiere, y con justa razón al qué dirán, ¿sí? No puede decir, che, estamos siendo más productivos en la casa. No, que el empleado público vaya a la oficina a trabajar, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con una dificultad adicional. Incluso en el mundo privado también se está volviendo, y esto es interesante, gran parte de las empresas de Silicon Valley están volviendo a esquemas de presencialidad, ¿no? En el sentido de querer que el empleado esté controlado aún a riesgo de que pierda productividad. O sea, pareciera que el único indicador de performance no es solamente la productividad, sino también el hecho de saber que la persona está presente a disposición, como dice la ley laboral o la jurisprudencia laboral, no la prestación efectiva de trabajo, sino el hecho de tener a disposición el trabajo del otro, ¿no? Y en el marco de la pandemia hay un tema adicional para mencionar, Mario, en los últimos minutos, que también impacta en la regulación jurídica y en cómo ha sido afectado fundamentalmente el sueño, que es el trabajo home office tiene una dificultad adicional, que es el hecho de que se rompen las barreras entre trabajo y vida personal. Por lo tanto, aparece lo que en Francia se reguló en el año 2017, el derecho a la desconexión digital, ¿no? En Francia fundamentalmente señalaba que no puedo recibir mails de mi empleador, por ejemplo, desde las 7 de la tarde hasta las 7 de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana el día siguiente. O sea que hay un bloqueador en el servidor que hace que no me llegue el mensaje. ¿Por qué? Alguien puede decir desde lo racional, no importa, no hace falta que lo leas. No, mentira, porque si te llega, lo lees generalmente. La persona tiene una tendencia a abrir el mensaje y por lo tanto ya se angustió, ya pensó, ya le agarró ansiedad, etcétera, etcétera. Bueno, las normas sobre derecho a la desconexión existen incluso en distintas provincias y acordadas que han sacado distintas cortes y tribunales superiores argentinos en épocas de pandemia. ¿Son relevantes al respecto? Por supuesto que sí, porque naturalmente no lo mencionan, pero hay una afectación del sueño y un desequilibrio en materia de reloj biológico relevante al respecto, ¿no? Muchos de ustedes en pandemia, sobre todo aquellos que hacían trabajo domiciliario al 100%, se habrán visto haciendo sentencias a las 2 de la mañana, cuando los chicos dormían, cuando tenían a personas en edad escolar haciendo tal cosa, cuando la conexión o la computadora lo permitían, porque capaz que tenían 18 Zooms abiertos en simultáneo durante el momento escolar, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos otro elemento. Y el otro definitorio es que mientras más pandemia, mientras más home office, más celular y más smartphone, ¿sí? Bueno, la lucecita LED del celular, con esto termino y dejo abierto a preguntas, dudas, la famosa luz azul es fabulosa, ¿sí? Porque la calidad de imagen es fabulosa, pero ¿sí? Inhibe la secreción de una hormona que se llama melatonina,
que es lo que se denomina la hormona de la oscuridad. ¿Vieron cuando ustedes les pesan los ojos y se duermen? Bueno, eso es producido por la melatonina. Cuando ustedes ven una pantalla LED, por ejemplo la de un televisor o la de un celular, con mayor razón, ¿sí? Esa melatonina se inhibe, por lo tanto, esa pantalla le lanza una señal al cerebro de que es de día todavía. Con lo cual, es de día, no te tenés que dormir, ¿sí? Entonces, produce una afectación al respecto. Y obviamente nos desequilibra los horarios de sueño y el ritmo circadiano al respecto. El reloj biológico de la persona queda totalmente afectado, ¿no? ¿En qué impacta que ese reloj biológico esté bien o no? Saliendo el derecho, simplemente no para hacer asustar, pero hay consecuencias de carácter oncológico, de carácter cardíaco, y todas las habituales vinculadas a cuestiones de obesidad, de problemas respiratorios, etcétera, etcétera, derivados de este tipo de situación. Hay un par de libros de divulgación, después los menciono al final, que se pueden leer sobre este tipo de temas que hablan sobre impacto en la salud y en el comportamiento en general, y después lo pueden atar ustedes al derecho con algún grado de creatividad, si se quiere. Como les digo, no hay artículos científicos que vinculan el mundo de la cronobiología al derecho, sí es un tema muy relevante al respecto. Y después tenemos lo que se viene, uno de los grandes debates que se vienen, que es el impacto de la tecnología en la afectación o en la privación de sueño de las personas y qué consecuencias tienen. Si básicamente las empresas de tecnología tendrían o no tendrían que responder por los eventuales daños que se podrían producir al respecto, ¿no? Y ahí es un interrogante porque ante el escenario de hoy, en tanto y en cuanto nosotros vivamos ante esa percepción de que yo puedo elegir cuántas horas dormir, yo puedo elegir cuándo estoy descansado, cuando es muy parecido al debate que se da en materia de economía de la conducta. Yo creo que hago así y me pongo racional, creo que hago así y me pongo impulsivo. No es yo creo que hago así y me despierto, creo que hago así y y apago la luz de la cabeza, ¿no? Son temas que nos exceden y que tienen una afectación cognitiva y a nivel rendimiento, comportamiento concretamente, mucho más profundo de lo que se cree, ¿no? Hay muchísimas más consecuencias, pero prefiero dejar abierto unos minutitos por lo menos a algunas preguntas, dudas, comentarios que tengan, y agradecerles desde ya. Espero no haberlos aburrido y por lo menos que la palabra cronobiología no sea ya, no tenga tanto olor a aburrimiento, valga la redundancia, como tenía al principio, ¿no? Muchas gracias. Tremendo, tremendo, impresionante. Gracias como siempre. No me canso de escucharte. Tenemos un par de preguntas. Una que, digamos, podría vincular dos. Con todo el tema de que a partir de Yuste, su visita a Chile y la regulación de los neuroderechos, ¿qué pensás desde tu perspectiva de conocimiento de neurociencia, cronobiología y tu perspectiva jurídica, esta regulación de neuroderecho, y si ves la posibilidad, aplicando pues, digamos, tecnología, la posibilidad de hackeo neurológico de lo que el humano, de la humanidad, digamos? Es muy buena la pregunta. Bueno, para los que no están en tema, bueno, hay un autor, Rafael Yuste, español, ¿sí? Que es profesor en Columbia, en la Universidad de Columbia, que creó de alguna manera el movimiento de los neuroderechos. Hoy fue modificado el artículo 19 de la Constitución chilena, ¿sí? De la actual Constitución chilena, no de la que está proyectándose. Y hay un proyecto de ley al respecto, como bien señala Mario. Básicamente, ¿a qué se refiere? A invasión de la privacidad o de la intimidad cerebral de la persona, ¿sí? ¿Se puede entrar al pensamiento de las personas? Técnicamente sí, sí, ya se ha hecho con distintos estudios que son muy rudimentarios. Básicamente hay un caso que se llevó adelante, si mal no recuerdo, en Toronto, Canadá, en el cual una persona que tenía una dificultad extremadamente grande, que no podía comunicarse, por supuesto, se le enseñó, se le entrenó para que pueda responder por sí o por no a través de pensamientos que imaginaba. Por ejemplo, le decían, si es que querés decir sí, imagina que estás jugando al tenis. Si es que querés decir que no, imagina tal cosa. Entonces, a partir de las conexiones neuronales que se le daban, podía responder, ¿te aburrió la clase de Alejandro? Sí, no, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, pero estamos ante un escenario todavía muy rudimentario. La otra es un experimento que se hizo en una empresa llamada Neuralink, que es de Elon Musk, fundada en 2016,
en la cual un chimpancé podía jugar un videojuego, ¿sí? Con el pensamiento. Tenía electrodos en la cabeza y a partir de los pensamientos podía ejecutar algunas acciones motoras. Estamos en un escenario en el cual sí hay hitos que se van logrando, pero también hay mucho de amarillismo científico, de cosas que se pueden lograr y a su vez después brechas y desequilibrios de mucha relevancia, ¿no? Si bien no es un escenario descabellado de los neuroderechos y está bien en ponérselo sobre la agenda, a mí me gusta mucho trabajar también sobre un fenómeno que se suele denominar sobreexpectación de tecnologías. Que realmente con cualquier tecnología nueva, inclusive las que vinculan el mundo de las neurociencias con las tecnologías disruptivas, que realmente una tecnología trae desmesuradas expectativas, después no puede hacer frente a eso, hay una gran desilusión y después va a sus carriles naturales, ¿no? Porque en paralelo, no obstante que nosotros, por ejemplo, estamos pensando hoy en la autoprogramación, tenemos el lenguaje GPT-3, por ejemplo, de autoprogramación, y tenemos programaciones que son cada vez más coherentes y de altísimo nivel, ¿no? Tenemos la cuestión de los sesgos algorítmicos, ¿no? O sea, resulta que la programación del algoritmo es perfecta, ¿sí? Apareció Gabriela Crespo como una programadora genial que desde la coherencia, la consistencia del lenguaje de programación utilizado y la tarea desarrollada es perfecta, pero resulta que Gabriela es muy fanática de un equipo tal, ¿no? Yo soy fanático de River, por ejemplo, ¿no? Y resulta, supongo que Gabriela lo sea, o de otro equipo, cuando veía colores amarillo, rojo, blanco o azul, ¿sí? Tendrían una tendencia inconsciente, no consciente, a tratar de manera más benevolente esa situación. Bueno, ahí tenemos como un sesgo, algo tan básico como el color del club que me gusta, puede contaminar un algoritmo, ¿no? Entonces, en esa sobreexpectación de tecnologías, es importante mencionar esto, ¿no? Y acá viene lo más relevante, que no se dice tanto y yo lo suelo machacar bastante. Existe lo que se denomina la ley de Moore, ¿sí? Moore fue uno de los fundadores de Intel, ¿no? De los microchips. Básicamente estableció una predicción esa ley que decía que cada 2 años, primero era cada 1, después cada 2, ¿sí? Se duplicaba la capacidad, el número de transistores y por lo tanto la capacidad de procesamiento de los microchips, ¿sí? Con lo cual yo podía predecir que iba a ser un microchip dentro de 30, 40 años. Desde los años 60 hasta 2015 más o menos esa predicción funcionó, como les diría, casi les diría al pie de la letra. O sea, paradójicamente, en lo que es hardware, por ejemplo, las predicciones tecnológicas podían ser bastante aproximadas. Yo podía saber que iba a ser una computadora dentro de 30, 40 años. Ahora bien, la innovación cultural y social, ¿sí? Es mucho más difícil de prever. Y ahí aparece el concepto de Black Swan, del cisne negro, ¿no? de Nassim Taleb, del ensayista libanés, o lo que se denomina teoría de los sistemas complejos, ¿no? En la cual los temas de agenda cultural o social, no obstante que tienen mucho menos marketing, mucho menos rating que las cuestiones de tecnología que tanto nos gustan a nosotros acá, ¿sí? Son mucho más difíciles de prever. Nosotros hace un rato hablábamos de lo difícil que fue predecir el impacto que iba a tener la agenda de género hoy en día. O sea, ni la más o el más optimista en materia de género imaginaba que en el año 2021 íbamos a estar donde estamos parados, ¿sí? Puede gustar o no puede gustar, pero la centralidad que tiene el tema hoy en día, ni la más optimista pensaba que eso iba a suceder. Otro tema en el cual se puede dar eso es en materia de cambio climático. En noviembre pasado fue la cumbre del clima en Nueva York, ¿no? Luego las elecciones de Biden, el presidente de Estados Unidos. Hoy lo que es cambio climático está ganando ese lugar de centralidad. O sea, hoy podríamos decir cambio climático, ambiente, romanticismo, idealismo, etcétera, etcétera. Bueno, con el género podríamos decir lo mismo y de golpe hubo lo que llama Malcolm Gladwell de tipping point, un punto clave en el cual un escenario se dispara y empieza a ser no solamente importante, sino que trascendente. Bueno, esas innovaciones, Mario y todas y todos, no las podemos ver venir en general y son mucho más importantes en cuanto al impacto en la tecnología. ¿Qué quiere decir? Yo tengo hoy, paradójicamente, más posibilidades de saber qué puede hacer una IA desde el punto de vista estrictamente técnico que posibilidades de saber qué puede suceder con el desenvolvimiento, la dinámica social o cultural de un tema, ¿no? Y ahí aparece lo que suele denominarse teoría de los sistemas complejos. Ustedes lo deben conocer, si lo decimos en lenguaje claro, con la famosa película El efecto mariposa. Recuerden, el aleteo en Nueva York puede producir un tsunami en el sudeste asiático. Es una teoría que viene del ámbito de la climatología, que lo que le plantea básicamente es una mínima variación de condiciones iniciales puede producir un cambio sustancial al final del recorrido. Por eso que se habla del aleteo de la mariposa, que genera un tsunami al final.
algo imperceptible, un factor oculto, no identificable científico técnicamente al inicio, puede producir un cambio sideral al final del recorrido, ¿no? Con lo cual, eso nos lleva al escenario de la teoría de los sistemas complejos, lo que suele denominarse también teoría del caos, y las dificultades en materia de predicción en general, ¿no? O sea, vamos a poder predecir un montón de cosas, pero hay un montón de cosas que todavía están ocultas al respecto. ¿Qué les dije? Tremenda clase la de hoy. Alejo es de otra dimensión. Hay 1000 preguntas, pero ya estamos pasados, no vamos a abusar de todo lo que nos ha dado hoy Alejandro. Así que, Ale, fantástico, muchísimas gracias. Gracias por haber participado, por el liderazgo que has hecho. Alejo ha generado comunidades de innovación, créanme, en la TAM, de la que he sido parte y testigo. Dirige la revista Innovación y Derecho, así que también se la recomiendo. Ale, 1000 gracias, gracias nuevamente. Agradezco a Mili que nos haya presentado, te iba a conocer igual en algún momento, en algún camino, en algún planeta, así que nuevamente 1000 gracias por habernos traído esta perspectiva, como decía vos recién, por hacernos mirar desde otro lado, así que No, difícil en el derecho muchas veces. No, por favor, gracias. 1000 gracias a vos y a todos y a todos. Dado que somos muchos, ahí les puse al pasar mi correo electrónico. Si les queda alguna duda, pregunta o comentario, me escriben ahí con total confianza. Puede ser que por timidez, por falta de tiempo, por lo que fuese, alguno no haya podido. Ahí quedó mi mail, chamatropulos@gmail.com. Si sé la respuesta a lo que pregunto, la respondo, y si no, les digo, no sé directamente. No la sé, no la estudié. Genial. Muchísimas gracias.